Bueno, ya más o menos estamos. Vos estás ahí con funciones de coanfitriona, ¿verdad? ¿Podés admitir? Y déjame confirmar. Sí. Bueno. ¿Te parece, Daniel, que vayamos? Dale, Ya hay vamos. más o menos 90. Así que, bueno, en principio agradecerles a todos, a todas, a Daniel fundamentalmente. Como dije la vez pasada, es un acto de enorme generosidad, la de todos los participantes de esta suerte de ciclo que armamos, porque esto nos ha permitido también hacer que el ciclo sea abierto, gratuito, que llegue a distintos lugares de Latinoamérica. Saludo a amigos y amigas de Perú, de Chile, de Colombia, de Costa Rica. Bueno, seguramente me olvido. Y bueno, la generosidad, decía, de ellos ha permitido que podamos armar este ciclo, que lo hagamos de esta manera y que bueno, que va a continuar esta misma semana, el viernes. Yo voy a compartir la pantalla un segundito para ver. Bueno, no importa. Continúa el viernes con Luis García, de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciado en Filosofía, especialista en estética, que va a hablar sobre servidumbre voluntaria y guerras de subjetividad. Y el lunes que viene, 12 de octubre a la mañana, va a estar Fabio Velo, que es un psicoanalista de Brasil, más precisamente de Minas Gerais, que va a trabajar a partir de ciertas conceptualizaciones de Laplanche, algunos cuentos, para no decir la obra de Clarice Lispector. Así que bueno, esas son las actividades de esta semana a las que los invitamos. Pero bueno, hoy estamos acá para escucharlo a Daniel. Daniel es miembro del Centro de Estudios Walter Benjamin, es director del Centro de Estudios de Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Hemos tenido la suerte de que antes de la pandemia y muy recientemente formado el centro, hayamos podido hacer una actividad de lanzamiento en la que Daniel participó junto a Mariana Wikinski. Eso fue el año pasado, cuando se cumplía el centenario de Primo Levi, y titulamos a esa actividad Testimonio y Memoria, y tenía una especie de subtítulo que era algo así como Agamben vende humo, ¿no, Daniel? Y justamente Agamben nos da la chance antes de que Agamben vendiera más humo. Eso iba a decir, que encima, a comienzos de año también aparecieron algunas erráticas intervenciones, pero bueno, no sé, ya hablarás de eso. Así que, bueno, agradecerte nuevamente que participes con nosotros y que sabemos que estás muy requerido últimamente. Tus intervenciones han sido muy debatidas en distintos medios. Y bueno, que te hayas tomado el tiempo de venir a trabajar con nosotros es, bueno, un placer. Así que ya sin más, creo que no tenía nada más para decir. Lo del vendehumo ya lo dije, que era lo que más me interesaba. Bueno, te escuchamos, Daniel. Bueno, muchas gracias, Nico, gracias por la invitación y siempre un placer estar en estos espacios y poder pensar juntos, ¿no? Yo le avisaba a Nicolás, pero les aviso a todos que lo único que no pude resolver es que voy a tener un timbrazo y voy a tener que parar un minuto o menos en algún momento, ¿sí?, de la charla. Que bueno, no lo pude evitar, pero en algún momento ocurrirá. Bien, un poco lo que charlábamos y me convocaba Nico era a pensar algunas cuestiones en los modos de transformación de las formas de utilización política del odio, algo que yo venía trabajando desde antes. Era justo el tema que venía trabajando antes de la pandemia, para pensar de alguna manera
podríamos pensar la emergencia o reemergencia, según el lugar, del fascismo en muchos de nuestros territorios, en América Latina, y tratar de entender por qué podía tener sentido calificarlo como fascismo, en qué sentido se parecía y en qué sentidos no a lo que ocurrió en la primera mitad del siglo XX en Europa. Y digamos que se cruza eso con, bueno, que introduce esta disrupción de nuestra vida que ha implicado la pandemia en relación a estas lógicas que se venían desarrollando, ¿no? Entonces la idea mía es pensar alguna cuestión en relación a esas lógicas, alguna cuestión de la transformación del siglo XXI en general, o sea, que ha implicado el siglo XXI en cuanto a las formas de utilización política del odio, y después sí pensar la irrupción de la pandemia puede generar o no transformaciones en ese sentido, o acentuar procesos que uno venía viendo, pensando no en una lógica como se han apresurado algunos, ni que hablar a Agamben, pero para el caso también Zizek o Byung-Chul Han, en pronosticar muy rápidamente cambios muy profundos que iban casi en contra de toda la lógica que tienen los procesos sociales, cuyos cambios son más lentos. Entonces la idea no es plantear ni el apocalipsis ni el fin del capitalismo, sino empezar a ver cómo puede incidir esta transformación de largo plazo que ha llegado con la pandemia en algunas de las lógicas que ya se venían desarrollando en relación a los usos del odio. Entonces la idea era, primero, poner algunas cuestiones sobre la mesa de algunos conceptos con los cuales pensar, ¿no? Porque el concepto de fascismo es un concepto que ha sido muy bastardeado, podríamos decir, muy banalizado, ha sido usado para cualquier cosa, y yo creo que los usos más sólidos del concepto de fascismo son básicamente tres: los que lo piensan como una ideología política, los que lo piensan como un sistema de organización política que tiene que ver con el corporativismo, y en la tercera, que sería un poco en la que siento que me inscribo, y que tiene que ver con algunos de los trabajos que sobre todo desde el campo del marxismo se trabajó en relación a qué implicaba el fascismo, que era pensarlo por un lado como un conjunto de prácticas sociales, y por otro lado como lo que podríamos llamar la realización de la victoria del capital, que vendría a ser el intento de aprovechar ciertos triunfos políticos para transformar de modo más profundo los lazos sociales, ¿no? Y que podríamos decir que el fascismo en los 20, 30, 40, en la experiencia italiana, alemana, española, significó esta capacidad de buscar una transformación del lazo social que tenía como base un fenómeno novedoso que es la movilización reaccionaria, ¿no? Esto es la capacidad de ocupar la calle, no ya en un sentido movilizar a la población, no ya en un sentido progresista, sino en un sentido reaccionario, ¿no? Lo cual hace diferir al fascismo de cualquier fenómeno más conservador, incluso de los autoritarismos más clásicos, que tienen como base la paralización política, la imposición vertical del poder, pero donde se busca tener a la sociedad aislada en su casa y paralizada, digamos, no precisamente movilizada. Y esta capacidad de movilización reaccionaria tiene como herramienta fundamental un uso político del odio. ¿Sí? La movilización reaccionaria se basa en lo que podríamos llamar en términos sociológicos, pero tomando una categoría que viene del campo psicoanalítico, técnicas proyectivas. Esto es un uso del odio que lo que busca es redirigir ansiedades, frustraciones, resentimientos, enojos hacia determinados grupos vulnerables que aparecerían como los responsables, entre comillas, de la situación, desviando la causalidad de los procesos sociales. Entonces yo diría, bueno, acá tenemos como un eje de comprensión de desde dónde es la idea de pensar tanto el fascismo como el uso político del odio, y lo que vamos a ver es que esas experiencias
producto del resultado de la guerra, producto de los frentes antifascistas, producto de la reacción ante el nivel de articulación entre prácticas fascistas y procesos genocidas que implicó la experiencia del nazismo, cae en un descrédito político, ¿sí? Se va a volver una fórmula políticamente incorrecta, va a tender a ser marginal a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y lo que vamos a ver es su reemergencia en el siglo XXI. Pero a su vez, su reemergencia o emergencia, porque lo que creo es que en sociedades como las nuestras, y estoy pensando en gran parte de América Latina, no habíamos tenido experiencias que pudieran articularse con esta comprensión del fascismo. El fascismo entendido como una práctica social de movilización reaccionaria masiva, ¿sí? ¿En qué sentido? Tuvimos numerosas dictaduras, tuvimos en casi todos los países procesos genocidas articulados con la doctrina de seguridad nacional, pero no tuvimos procesos fascistas en el sentido que esa capacidad de movilización reaccionaria nunca involucró a grandes masas de la población. ¿Sí? Esto de hubo intentos, qué sé yo, podíamos tener desde cuestiones previas al propio fascismo, como la participación de la Liga Patriótica, hasta organizaciones como Tacuara, o la Guardia Restauradora Nacionalista, u otros espacios, pero que eran espacios con escasa capacidad de interpelación social y que creo que nunca tuvieron, ni en Argentina, ni en la mayoría de nuestros países, una capacidad realmente de articularse como una opción política masiva, ¿sí? Y creo que esto es lo que en su emergencia en el siglo XXI comienza a cambiar. Esto es lo que uno comienza a observar en las regiones, que estas fórmulas fascistas empiezan a tener una capacidad de interpelación mayor, salen de ese encierro marginal en que podía estar el partido de Biondini, qué sé yo, del 0,1% de los votos, y empiezan a interpelar a otro conjunto de población, y podríamos decir que las elecciones del 2019 en Argentina son un ejemplo para nuestro país. Por un lado, el surgimiento de un partido de corte más bien fascista, como el de Gómez Centurión, ¿sí? Que no tenía antecedentes en nuestro país de que pudiera tener alguna llegada electoral, y que logran en las PASO del 2019 un voto parejo en todo el país del 3%, después bajó un poquito para octubre, pero además un 3% muy uniformemente distribuido, lo cual le da otro peso a nivel nacional. Más podríamos decir el surgimiento de iniciativas de tipo fascista y de discursos de tipo fascista en los dos grandes conglomerados políticos argentinos. Por un lado, una cantidad de figuras en el conglomerado de Juntos por el Cambio que van asumiendo cada vez más fuerza, y estoy pensando sobre todo, entre varios otros, pero sobre todo en Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Como dos expresiones de algo que no era lo hegemónico en la vieja alianza Cambiemos o en la Unión Cívica Radical, incluso diría hasta las reacciones por la desaparición de Santiago Maldonado en 2017, pero que comienzan a cobrar mucha más fuerza en ese conglomerado. Pero por otro lado también tenés dentro del peronismo todo lo que va a implicar el tipo de discursividad de un Sergio Berni, ni que hablar cuando asume el Ministerio de Seguridad de Provincia y muchas de sus reacciones en relación a la pandemia, o para el caso desde afuera del peronismo, pero habiendo tenido una voz importante y ciertos cargos, una figura como la de Guillermo Moreno, digo, para pensar distintos nombres dentro de esto. Entonces uno ve dentro del panorama político que comienza a aparecer formas de movilización reaccionaria y de uso de cierta discursividad y de ciertas prácticas sociales, el llamado a una delación que involucra la participación, la legitimación del linchamiento, de una cantidad de cuestiones que empiezan a aparecer. Sumado a tres elementos que creo que es importante incluir como elementos que van a generar un cambio en el siglo XXI, incluso en relación a las experiencias fascistas del siglo XX. ¿Sí? El primer elemento es el cambio en el estatuto de la verdad.
digamos, ¿no? Me parece que ahí hay un cambio que va a ser muy favorable al fascismo entre el siglo XX y el siglo XXI, que es la irrupción de la posmodernidad y la hegemonía, podríamos decir, tanto epistemológica como moral del relativismo. Digamos, ¿no? Un relativismo que se expresa tanto en el plano de la ciencia y que va a dar lugar a la profusión y la facilitación de las teorías conspirativas, y un relativismo que también atraviesa el plano de la ética, podríamos decir, que tiene que ver con la asunción de una incapacidad para distinguir, por llamarlo de un modo más filosófico, el bien y el mal, ¿no? O sea, este relativismo que plantea una incapacidad autoasumida de esa distinción. Y que es un fenómeno que no tiene que ver con el fascismo inicialmente, por eso digo, es un heredero más de la posmodernidad, más de una reacción antiluminista y antipositivista, pero que va a ser un elemento importante en el siglo XXI para entender la fuerza que puede cobrar el fascismo. El segundo elemento es una serie de cambios que van a ocurrir vinculados a esta relativización, pero que tienen su especificidad en el campo del periodismo, y que se vinculan también a nuestra relación con la verdad, que es el periodismo que, más allá de su alineamiento político, era el campo como de transferencia y disputa por la información y la noción de verdad, aparece con dos atravesamientos. Una, la asunción, yo creo, errónea de esto que se ha llamado un periodismo militante, tanto en un sentido como en otro, que justamente empieza a prescindir de su relación con la verdad en función de su articulación en clave de propaganda. Y por otro lado, un cambio también en el rol de la asunción de cierto modo de ejercicio del periodismo, yo lo diría vinculado a una imagen de profesionalidad, más allá de que uno sepa que eso implica determinados alineamientos, que también facilita, y ahora vamos a ver después cómo, la circulación de esos usos políticos del odio, ¿sí? Que yo identifico sobre todo a comienzos del siglo XXI con el grupo Haddad, porque fue en nuestro país un cambio muy significativo en el ejercicio del periodismo, el surgimiento del grupo Haddad, desde publicaciones como La Primera de la Semana, donde aparece una de las primeras campañas de carácter fascista en nuestro país con la estigmatización de la población migrante, pero que va a formar a toda una serie de periodistas que después se van a distribuir en otros medios, de Babi Echecopar hasta Eduardo Feynman, entre muchos otros, que van a plantear este modo de abandonar el lenguaje más cuidadoso, podríamos decir, del periodismo, de la mano del uso de los soez, del insulto, de la estigmatización, y que esto va a permear, yo diría, prácticamente al conjunto del periodismo. Cuando uno observa el periodismo de 2020 en la Argentina, con muy honrosas excepciones, vemos que asume, más allá de su posicionamiento político, el estilo Haddad, ¿sí? El estilo del grupo Haddad, en el sentido de abandonar ese intento de distancia, ¿sí? Y proponer esta recaída podríamos decir, en los soez, ¿no? Y por otro lado, como tercer elemento, y que ahí supongo que gran parte de ustedes lo ha visto porque ahora se instaló casi como moda en Netflix, el documental de Social Dilemma, ¿sí? El dilema de las redes sociales, pero que es muy rico para pensar una problemática que obviamente es previa al documental, que es lo que implica la comunicación a través de las redes sociales en la transformación de lazos sociales a partir de lo que genera la lógica del algoritmo, ¿sí? Y que esto es muy interesante porque la lógica del algoritmo, que es cómo las redes sociales nos conectan o nos muestran información o nos permiten conectarnos, no es algo que está pensado para producir determinados efectos, pero de hecho produce determinados efectos, ¿sí? Y que podríamos decir, parafraseando ese documental, que creo que tiene 2, 3 perlitas bárbaras, que es saca lo peor de nosotros, ¿sí? Es un algoritmo que saca lo peor de cada uno de nosotros, con lo cual no es que
el mal está en el algoritmo o en la red, el mal está en nosotros, pero lo que hace el algoritmo es potenciar todo lo peor y dificultar lo mejor. ¿Sí? Hay uno de los miembros de estas grandes empresas, que son los que empiezan a ver este tema, que dicen es como un plano inclinado, dice, ¿sí? En el cual todo lazo social cooperativo tiene que ir hacia arriba y contra la red, en tanto todo lazo social destructivo, toda aparición del odio va absolutamente a favor de esa lógica algorítmica, que genera dos efectos fundamentales entre muchos otros, ¿no? Uno es el efecto burbuja, ¿sí? Que el efecto burbuja lo que implica es la ratificación de nuestro universo de mismidad o de nuestro universo de creencias, ¿sí? O sea, el algoritmo nos muestra cada vez cosas más idénticas a las que pensamos, y hace salir de nuestro universo a todo lo que genera alguna disonancia, sumado a algo que además a mí me llama mucho la atención porque se asume en las redes sociales como un ejercicio que se hace con felicidad, alegría y militancia, que es el bloqueo, ¿sí? Lo cual implica la desaparición del otro, ¿no? Y es la desaparición del otro que me genera alguna disonancia con mi universo de creencia, ¿no? No estoy diciendo el bloqueo del bot, del troll, de ese elemento creado en las redes para generar una disrupción, ¿sí? O intentar alterarlas, sino que el bloqueo se ejerce por lo general frente a cualquier otra voz que genera la más mínima disrupción a mi universo de creencias, y entonces ese efecto de la burbuja genera una destrucción del arte del diálogo. Esto es, si yo solo intercambio con idénticos, ¿sí? Voy perdiendo incluso como capacidad cognitiva y afectiva la posibilidad del diálogo, que implica justamente intercambiar con el que no es como yo, y no piensa como yo, y está fuera de mi burbuja, y se vuelve inexistente, desaparece o incomprensible. Y entonces aparece esta cuestión de universo donde no se entiende realidades paralelas, podríamos decir, donde es mucho más fácil cultivar el odio, ¿sí? En el sentido de decir, porque ese odio se retroalimenta dentro de la burbuja y habla de un otro cada vez más desconocido, estigmatizado, burlado, deshumanizado. Digo, y es importante entender, porque si no, no entendemos cómo funciona esa lógica, que no es solo la burbuja en la que no estamos la que produce eso, sino que es la burbuja en la que estamos la que lo produce también, ¿sí? Y basta ver, por poner un ejemplo que nos interpela, los hashtags de C5N, por plantear algo más del campo del progresismo, podríamos decir, en relación a cómo se construye una realidad en cada uno de esos núcleos, en TN, en C5N, o en América, o en o en la izquierda diario, si uno quisiera, cómo se van construyendo burbujas de confirmación de la propia realidad que hacen incomprensible al otro, digamos, que lo desaparecen y lo sacan del universo. Entonces diría, este elemento sumado a lo que implica esta potenciación de lo peor de nosotros mismos, que tiene que ver con la estructura del clic, ¿sí? Con la fascinación por, podríamos decir, por la crueldad, por la conspiración, por el sadismo, por el mal, que una cosa es que opere como un conocimiento que tenemos y otra cosa es que determine la capacidad de circulación de un discurso. ¿Sí? Entonces esto lo que va a generar es que nuestros peores discursos, nuestras peores emociones son las que tienen mayor capacidad de reproducción, ¿sí? Porque convocan mucho más interés, y ese interés al que convocan multiplica el interés, que es como funciona la lógica de la viralización, ¿sí? Mientras que en el intercambio que no opera a través de redes sociales, en el intercambio más presencial, o incluso en el funcionamiento de los medios de comunicación, hasta el momento en que llegaron al rating minuto a minuto, no era la lógica
hegemónica. Entonces me parece que estas tres transformaciones del siglo XXI nos tienen que servir para entender que la emergencia o reemergencia del fascismo se da en otro contexto, y en un contexto paradójicamente más favorable, ¿sí? Producto de el cambio en el estatuto de verdad, el cambio en la lógica de ejercicio del periodismo, y lo que implican las consecuencias del tipo de algoritmo utilizado en el funcionamiento de las redes sociales. Con estos elementos tenemos la irrupción del coronavirus, ¿sí? O sea, en medio de esta situación y de un crecimiento en toda la región de estos procesos de utilización política del odio, emerge una pandemia que altera la vida de la humanidad, en el sentido de un virus desconocido, con un nivel de letalidad más alto que el de las enfermedades y significativamente más alto que el de las enfermedades respiratorias conocidas, que requiere la necesidad, por lo menos hasta tanto se empieza a conocer de qué se trata, de restricciones en la movilidad y de transformaciones abruptas de nuestra vida cotidiana, y que precipita una crisis económica que se venía incubando desde la crisis del 2008, pero que termina de generarse a partir de las medidas con las que se intenta reaccionar a este virus. Y en este sentido se conjuga con los procesos que veníamos viendo, ¿sí? Esto es, se vuelve muy difícil implementar medidas sanitarias si está puesto en entredicho todo estatuto de verdad. Y en ese relativismo se monta el negacionismo, sea explícito de algunos líderes, que es muy claro en Trump y Bolsonaro, por plantear los ejemplos más, podríamos decir, más paradigmáticos y más llamativos de esa lógica negacionista, pero para el caso también en grandes grupos de población en otros estados que, aunque no tengan un negacionismo explícito por parte de sus líderes, empiezan a cobrar fuerza movimientos que plantean la inexistencia del virus, la innecesariedad de los cuidados, la necesidad de recomponer la economía, así una cantidad de elementos que van a aparecer como formas de buscar no hacerse cargo de las transformaciones radicales, abruptas, complejas que implica la aparición de esta pandemia en nuestra vida cotidiana. Entonces lo que vamos a tener es cómo se van articulando estos procesos. Por eso digo, más allá de los casos más extremos, que es ese negacionismo directo por parte de la estructura política, cómo van surgiendo formas de negacionismo crecientes en el conjunto de la sociedad, ¿sí? Que creo que dan cuenta de procesos de distinto orden, ¿sí? Por un lado, un proceso más del campo de lo psíquico, ¿sí? Que tiene que ver con el mecanismo protectivo, podríamos llamarlo, de la negación, en tanto mecanismo psíquico, aunque ahí me parece que hay un debate muy interesante que vale la pena recuperar, que es a la mirada freudiana, más allá de su complejidad, que planteaba la negación como un mecanismo básicamente protectivo, esto es, que planteaba la explicación de la negación centralmente como la protección de nuestro aparato psíquico, esta idea de la barrera de protección antiestímulo en Freud. Es muy interesante ver el cuestionamiento, ¿qué es cuestionamiento entre comillas? Porque no implica no reconocer esta parte protectiva de la negación, pero podríamos decir el agregado que le hace Sartre con el concepto de mala fe, en términos de plantear que la negación no solo está protegiendo nuestro aparato psíquico, sino que lo que también está protegiendo es nuestro egoísmo, ¿sí? Y nuestra disposición a no cambiar una cantidad de hábitos que podrían implicar la necesidad de asumir el cuidado del otro, de asumir el disconfort, de asumir una cantidad de situaciones a los que nos lleva una situación como esta, pero que tiene que ver no tanto con proteger nuestro aparato psíquico, sino en todo caso con proteger la desigualdad, proteger el egoísmo, ¿sí? Proteger cuestiones más de carácter social que psíquico. Y me parece que ese debate, entre comillas, digamos, entre Freud y Sartre,
es interesante para pensar cómo se estructura la racionalización de esos fenómenos de negación en el montaje de representaciones negacionistas, ¿sí? Que tienen sus equivalentes con otras crisis en distintos momentos históricos, ¿sí? Que es que los pueblos en general, más allá de, por eso digo, de los niveles de determinación del aparato psíquico, los pueblos han tendido a crear a lo largo de la historia formas de representación negacionista de aquellos procesos sociales contra los que les cuesta reaccionar, ¿sí? Y a mí me llamaba mucho la atención y fue, podríamos decir, el origen de mi decisión de meterme con estos temas, pero muy temprano, cuando ya los veía en China, en el mes de febrero, que era que había estructuras negacionistas que ya comenzaban a aparecer, que yo encontraba de tremenda similitud con los procesos negacionistas de fenómenos genocidas, ¿sí? Por de pronto el negacionismo de la población judía ante el nazismo, que hay muchísimo trabajo sobre eso. Entonces no es el negacionismo, no solo el negacionismo post-nazismo de los genocidas y sus cómplices, sino el negacionismo de la población judía, tanto durante como inmediatamente después, pero sobre todo durante, ¿sí? En la dificultad para entender y aceptar lo que le estaba ocurriendo, al punto que las organizaciones de resistencia judía, muchas de ellas, en muchísimos trabajos políticos que llegaron a nuestros días o testimonios, planteaban la lucha contra el negacionismo como la consigna política número uno de las organizaciones de resistencia. Esto es que no era posible desarrollar ninguna articulación para luchar contra el nazismo que no tuviera como base, ¿sí?, enfrentar el negacionismo. Les había advertido, tengo un minuto para acá, después me quedan 5 para terminar, ¿sí?
Bueno, disculpen, me llevo un cachito más. El problema de no estar en la presencialidad, donde podemos estar. Ok. ¿Me escuchan ahí, no? Sí, donde podemos estar más tranquilos. Bien, me quedaban dos cositas nomás para abrir al diálogo, que eran los desafíos, digamos, generados por esta transformación. Este proceso que decía se viene generando con la emergencia o reemergencia del fascismo, las transformaciones en el siglo XXI y lo que implica la pandemia como irrupción y aporte a estas lógicas, incluso a las lógicas proyectivas. Y entonces yo pensaba 4 desafíos que aparecen en ese sentido. Primero, cómo podríamos decir, se construyen formas de recomposición de la noción de verdad. ¿Sí? Me parece que, así como en cierto momento la lucha contra la disciplina o la lucha contra el positivismo era el eje político del momento, creo que hoy el relativismo es paradójicamente uno de los mayores enemigos, ¿sí? Que se requiere una recomposición en la noción de verdad. Cómo recuperar el arte del diálogo, ¿sí? Me parece que ese es uno de los mayores desafíos, y sobre todo para aquellos ya criados en la cultura del efecto burbuja, digamos, ¿no? O sea, cómo, por un lado, recomponer, o por otro lado, enseñar el arte del diálogo, ¿sí? Que implica, casi diría, un efecto contrario al que vivimos, que no solamente sería el no festejo del bloqueo, sino la recuperación de la posibilidad de tener voces diferentes en nuestro feed, en nuestros universos de contacto, en nuestros universos de búsqueda, ¿sí? Que puedan ampliar nuestra cabeza y permitirnos entender el modo de pensamiento del otro, que es condición de posibilidad del arte del diálogo. ¿Sí? Si uno piensa que toda disidencia o disonancia se estructura en la imbecilidad del otro, se hace imposible el arte del diálogo. ¿Sí? El otro, por muy diferente que piensa a nosotros, tenemos que confiar en que no es un imbécil y que hay una lógica que estructura su discurso, y para poder hablar necesitamos recomponer esa lógica. Para recomponer esa lógica necesitamos primero escuchar, digamos, ¿no? Y creo que ese es un gran desafío del momento, y yo diría, hay que buscar en esa línea de recuperación del arte del diálogo, engañar al algoritmo, porque es esto que decíamos, el algoritmo no es un ente malvado, el algoritmo es un modo en el que funciona la red social. La forma de engañar al algoritmo es abrirnos a la escucha de otros elementos, porque en la medida que nos abrimos, se abre el propio algoritmo. En la medida en que nosotros buscamos más, escuchamos más y leemos más de aquello que no estamos de acuerdo, nos ofrece las propias redes sociales más información en esa línea y más posibilidad de exponernos y vernos atravesados por aquello que no compartimos, ¿sí? Sin entrar en el terror de creer que eso automáticamente transformaría nuestro modo de pensar, o que en todo caso puede transformarlo para bien, ¿sí? Lo puede enriquecer. Y por último, creo que es necesario pensar, y lo planteaba desde antes de la pandemia, pero creo que cobra más fuerza, en la necesidad de reconstruir frentes antifascistas. Y los frentes antifascistas requieren pensar en la pluralidad de articulaciones, pensando cuál es la correlación de fuerzas que se está jugando hoy, ¿sí? Que si la correlación de fuerza que se juega hoy es ponerle un límite al fascismo, eso implica la necesidad de acuerdos políticos con fracciones muy distintas a nosotros, pero que solo tienen en común con nosotros la decisión de no permitir la emergencia del fascismo, ¿no? Y me parece que ahí también quizás hay que repensar el universo de articulaciones políticas, ¿no? Bueno, voy a cortar acá, que era más o menos el tiempo que habíamos planteado con Nico, para que nos quede suficiente tiempo para el debate, para el intercambio, para exponerme a otras miradas, que es un poco lo que siempre nos enriquece, ¿no? Así que hasta aquí. Bueno, buenísimo. Yo digo, abro con
como se pueda. También lo pueden hacer, pueden preguntar por chat, quien no quiera intervenir oralmente, y yo iré viendo si tengo tiempo. La otra vez no pude porque había muchas intervenciones orales, de recoger lo que van preguntando por chat, pero el recurso está. Y ordenémonos como podamos, no sé, tome la palabra el primero que hable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Nicolás, hola Daniel. Solamente quería preguntarte, Daniel, si contemplás dentro del primer elemento, este que mencionás respecto del cambio en el Estatuto de la Verdad, al esto que se ha llamado el lawfare. Si dentro de ese elemento podrías incluir el lawfare, o si esto forma parte como de, no sé si de otro elemento que genera las condiciones para pensar el fascismo en el siglo XXI. Por ahora, esa cuestión. No, yo creo que es parte de lo mismo, esta idea del lawfare. O sea, la posibilidad del lawfare se basa en la destrucción del Estatuto de la Verdad, porque es lo mismo llevado al plano judicial, que es, yo puedo iniciar una causa sin ninguna prueba y poner a alguien preso sin ninguna prueba simplemente porque lo digo yo. Pero el problema es que esto es algo que no nace con la persecución a algunos miembros de la oposición política durante el macrismo o a algunos líderes del PT durante el gobierno de Dilma, o incluso la destitución de Dilma, o incluso en el caso Paraguay previo con Lugo, sino que lo que podríamos decir es que esto en el plano jurídico, y por eso digo cómo se van como anudando distintos problemas. En el plano jurídico es algo que tiene mucha más antigüedad, ¿sí? El problema es que afectaba solo a las clases populares. Y un efecto muy paradójico y problemático del lawfare, y que ha logrado cierto consenso del lawfare, es qué pasa cuando ahora le toca a un sector de poder. Y entonces para disputar con el lawfare hace falta disputar con esa práctica en un sentido más global, porque si no, esa disputa la va a ganar el fascismo. En el sentido que lo que generó en términos de adhesión popular, el hecho sobre todo cuando se vincula a causas de corrupción, de la detención de dirigentes políticos con acusaciones de corrupción, tuvo que ver con una sensación que, por eso digo, interesante meterse en el discurso del otro para comprender, ¿sí? Con una lógica de que el poder judicial y el poder penitenciario ha venido haciendo esto con las clases populares, podríamos decir desde siempre, pero con mucha más fuerza, por lo menos en el caso argentino, a partir de la década del 90, ¿sí? Y de la criminalización de la protesta, que es una criminalización de la protesta que no se ha detenido desde el 90 hasta hoy. Digamos, ¿no? Y entonces en esa criminalización de la protesta y la apertura de causas, ¿sí? Producto de la protesta, o las racias policiales, o que tengamos a la gran mayoría de la población penitenciaria esperando juicio, ¿sí? Y con prisión preventiva, sin ningún hecho probado en relación a su involucramiento, ha generado una aceptación de esta lógica que lo que hace el lawfare es redirigirlo con un sentido ya no de clase, sino político, ¿sí? Pero apuntando a sectores de mayor poder, podríamos decir, y de mayor visibilidad, y con la excusa, pero además en muchos casos en causas que sí tienen prueba, de la corrupción. Y entonces ha generado un universo muy delicado, ¿sí? Porque entonces, cuando uno pone en la misma bolsa todos los casos, a su vez sin ver esta estructura de funcionamiento, termina planteando un discurso imposible en su capacidad de convicción, porque trata de
de meter como lawfare por plantear con nombres específicos y causas que no tienen ni pies ni cabeza y son un armado absolutamente conspirativo, como el, entre comillas, asesinato de Nisman, por poner una clara construcción de una posverdad, ¿sí? Al lado de la corrupción en el Ministerio de Transporte con Ricardo Jaime, o en la obra pública con Julio De Vido, que constituyen hechos de otro carácter, ¿sí? Que más allá de la forma en que se estructura la judicialización, ¿sí? No constituyen hechos de posverdad que no tengan elementos en los cuales poder plantear la construcción de prueba alrededor de hechos de corrupción. Pero me parece que ahí también hay un problema serio, producto del efecto burbuja, en este caso, ¿sí? O sea, de plantear siempre la realidad en lógicas polares, donde es todo lo que afecta a los míos es defendido, todo lo que afecta a los otros es atacado, y entonces esto genera la dificultad para pensar, pero también la dificultad para dialogar, que se estructura un elemento del arte del diálogo, es el reconocimiento de una parte de la verdad del otro. Si uno trata de avanzar con una parte de una verdad que considera propia, asumiendo que el otro tiene algún elemento de sensatez y de verdad en su discurso, ¿sí? Cuando esos discursos se estructuran de modo polar, eso se vuelve imposible, ¿sí? Pero dicho todo esto, en relación a tu pregunta básica, sí, o sea, el lawfare es parte de esto, y es una de las partes más graves, porque cuando llega al plano de lo jurídico, se vuelve performativo, entonces tiene una consecuencia inmediata, ¿sí? O sea, ya no se trata de una especulación, se trata de gente que pierde sus derechos, se trata de romper todo el funcionamiento de la estructura institucional y por lo tanto romper toda posibilidad de construcción de lazo social, inclusive para pensar medidas sanitarias, ¿sí? En el sentido, si no hay, se destruye la confianza en la palabra de la autoridad pública, esto impide cualquier medida colectiva, digamos, ¿no? Que requiere la confianza y la articulación, por eso, en la información, en la propuesta y en la capacidad de acción y la capacidad de acción jurídica central de la autoridad pública. Preguntan, Daniel, acá en el chat, aprovecho la pausita para retomar. Pregunta Eugenia, ¿no? Dice, ¿qué procesos psíquicos juegan en una sociedad para ser permeable a los discursos de odio? ¿Por qué llegan con tanta facilidad? Y otra dice, ¿qué ocurrió para que en el campo del sentido sea la ultraderecha la que pide libertad en medio de la pandemia y acusando a gobiernos de fascistas? ¿Cómo se llegó a esa inversión en el sentido? A ver, las dos cuestiones son interesantísimas, ¿sí? Primero, sobre todo la segunda me parece muy, muy rica para pensar algunas cuestiones. Lo primero, en relación a la facilidad de difusión, podríamos decir, del discurso del odio, creo que tiene que ver con distintos elementos, pero por eso me parece que hay que poder trabajarlos más en ese diálogo tan fecundo entre psicología, psicoanálisis y ciencias sociales, ¿no? Para tratar de entender, por un lado, con qué tendencias profundas de la subjetividad conecta esa, yo la llamaría fascinación por el odio, ¿sí? Y que esa fascinación tiende a generar mucho más interés. Pero por otro lado, este componente que agrega la red social, que es que el interés se vincula a su capacidad de reproducción, ¿sí? Algo que no necesariamente opera en el cambio en el funcionamiento del intercambio presencial o individual, ¿sí? ¿En qué sentido? A nosotros algo nos puede fascinar, fascinar en un sentido incluso muy negativo, pero lo podemos dejar vinculado al plano de lo privado, ¿sí? Esto nos fascina y lo vemos a escondidas porque podemos entender el daño social que eso genera. Pero lo que introduce la red social como novedad es que eso a escondidas deja de existir y que entonces si nosotros en un intercambio intentamos
establecer esos filtros que tienen que ver con nuestra construcción de lazo social, y entonces no dejamos emerger siempre, ni la mayoría de las veces, aquello que nos fascina, en la red social ese filtro no existe, básicamente porque se estructura a través de nuestro clic. Entonces, si ese clic lo hacemos en el plano público o lo hacemos como se hacen los clics en el plano privado, no tiene ninguna consecuencia que sea público o privado en el plano de cómo afecta a la lógica del algoritmo. Y entonces ese algoritmo permite que se haga público y se libera cuestiones que se encontraban controladas a través del pudor o la vergüenza, que son las emociones que de alguna manera podríamos decir que hacen de contrapeso a esa fascinación por el odio. Entonces, al no permitir que ese pudor y esa vergüenza ejerzan ese contrapeso, porque ese clic se juega en un espacio de intimidad, ese espacio de intimidad termina sin contrapeso, ¿sí? Y creo que esa es la explicación de por qué se genera ese plano inclinado, que podríamos decir que potencia y amplifica lo peor de nosotros, ¿no? En relación a la segunda pregunta, creo que es crucial para entender otro cambio muy importante en la correlación de fuerzas actual y en muchos de los conceptos a los que estamos acostumbrados, que es a lo largo de toda la historia, podríamos decir, si no de la humanidad, cuanto menos de la modernidad, pero creo que por ahí de la humanidad también, había una tensión permanente entre la libertad y la igualdad, ¿sí? Son dos conceptos que eso hay muchos trabajos incluso de la, podríamos decir, de la modernidad temprana, clásica, todo el desarrollo desde Rousseau a Kant, para plantear autores claramente de ese iluminismo burgués moderno, que plantean esa tensión permanente entre libertad e igualdad, y que justamente plantean a la norma como la forma de poner un límite a esa libertad desenfrenada que implica la anulación del otro, ¿sí? Yo creo que otra vez este avance de la posmodernidad y el relativismo, que entre otras cosas pone en cuestión toda norma, no entendiendo el carácter cooperativo de la norma, y pensando a la norma solo como imposición del poder, ha impedido, como que nos ha recortado las herramientas para poner límites a esa magnificación desenfrenada de la libertad, ¿sí? Que implica esto, que el poderoso pueda pasarle por encima a quien quiera, como quiera, cuando quiera, ¿sí? Y que lo único que le implicaba un límite, esa capacidad de arrasarnos, que estaba dada por su poder, es la norma. Ahora, yo tiendo a decir, hay una cosa que la digo medio una broma interna para ciencias sociales, pero supongo que la van a entender en este espacio, que yo planteaba, ya te diría que desde hace más de una década o dos casi, que la Facultad de Ciencias Sociales necesitaría tener menos Foucault y más Norbert Elias, ¿sí? Que es una broma interna, pero que quizás seguirán en términos de una mirada que de la mano de la lucha contra la disciplina, yo creo que ha resultado extemporáneo y ha confundido el momento histórico, en un Foucault que produce, escribe en un momento de hegemonía del capital industrial, y donde lo que tenemos es a la imposición del poder fundamentalmente a partir de la disciplina, para terminarlo utilizando en un momento de hegemonía del capital financiero, donde el modo de imposición del poder es la manipulación del deseo, y esa, podríamos decir, reivindicación de la libertad desenfrenada en tanto realización incondicionada del deseo. Digamos, ¿no? Me parece que en esa lógica el proceso de la civilización de Elías es infinitamente más potente que el vigilar y castigar de Foucault, ¿sí? Porque hoy el ejercicio del poder pasa menos por el vigilar y castigar que por la destrucción de todo límite, ¿sí? La destrucción de toda norma y la convicción de que tenemos el derecho a todo, ¿sí? Y que eso implica la primacía del poderoso, ¿sí? Porque en los demás es simplemente una ilusión, una fantasía, ¿sí? Sí, tenemos el derecho a todo que no vamos a poder ejercer porque nos van a reventar a tiros cuando lo queramos ejercer.
El único que lo puede ejercer es el que nos puede reventar a tiros en una sociedad sin norma, digamos, donde todo está permitido, porque toda verdad es relativa, ¿sí? Y porque toda norma, ¿por qué debiera ser cumplida? Digamos, ¿no? Me parece que eso es lo que lleva a que la libertad haya sido transformada en consigna del fascismo, como decían ustedes, o de la derecha, como decía la pregunta, porque efectivamente hoy la libertad es una herramienta de la derecha, ¿sí? Que está buscando esto, no está buscando esa imposición de una disciplina, porque la disciplina le pone límites a sí misma. Lo que está buscando es la realización incondicionada de su deseo, ¿sí? Por medio de la fuerza, ¿sí? Porque lo puede imponer. Digamos, ¿no? Me parece que ahí es esto que decía, confundir el momento histórico. Eso no quiere decir que Foucault estaba equivocado. Lo que quiere decir es que Foucault hablaba de una sociedad que no es la nuestra hoy, hegemónicamente, y que hoy lo que está en juego es otra cosa, ¿no? Me parece que desde ese lugar opera, y entonces ahí va también a la segunda parte de la pregunta, que es la banalización del concepto de fascismo. Claro, si entendemos fascismo como autoridad, entonces claro, la derecha acusa a cualquier régimen que intente aplicar algún nivel de ley como autoritario, ¿sí? Justamente porque no está dispuesta a ceder ningún pedazo, ninguna porción de su libertad, ¿sí? Y que esto lo podemos ver claramente en el desmontaje de toda la legitimación de la estructura impositiva. O sea, fíjense que lo que más se ataca es la estructura impositiva que implica, entre otras cosas, alguna limitación al ejercicio de la libertad de los poderosos, ¿sí? Que les impone un compromiso con la comunidad, ¿sí? Que implica que hay una parte de su ganancia que deben ceder. Este ataque al concepto de lo impositivo va por lo mismo, ¿sí? O sea, no quiero que me impongan nada, ¿sí? Lo que quiero es que cada cual se las arregle como pueda, ¿sí? En un universo de desigualdad que, bueno, nos tendríamos que ir al Marx de la acumulación originaria, ¿sí? O sea, que viene además de una profunda acumulación originaria, ¿sí? Con lo cual lo que quiere es ratificar y consolidar esa acumulación originaria. Pregunta Daniel, desde esa perspectiva, ¿a quién está dirigido el planteo de encontrar otras maneras de relacionarnos con la verdad y con las redes sociales? Yo creo que está dirigido a todos, ¿sí? O sea, me parece que es un desafío en tanto comunidad, ¿sí? Por supuesto que es mucho más perentorio para lo que podríamos llamar el campo popular, ¿sí? En este sentido de poder entender ciertas discursividades todavía no capturadas por el fascismo, para poder comenzar a desarmarlas, pero para eso hay que salir de la propia burbuja, ¿no? Digo, uno les podría dar infinidad de ejemplos. Se me ocurre uno que estuvimos trabajando el último tiempo y que también trabajé en mi último libro. Y justo tuvimos una reunión creo que fue justamente, bueno, ahora son todas virtuales, digo en Rosario porque fue organizada por gente de Santa Fe o de Rosario, no me acuerdo. En términos de pensar las lógicas de inseguridad, digo, para ver un campo donde operan estos efectos burbujas, ¿sí? Donde el fascismo avanza en una cantidad de caracterizaciones y planteando propuestas ante esas caracterizaciones de la transformación de los lazos sociales, y no sé si llamarlo el campo popular, el progresismo, como queramos llamarlo, se encierra en su burbuja negando la realidad, ¿sí? Con lo cual le deja el campo totalmente abierto al fascismo, en términos de decir, más allá de lo que nos guste creer o lo que nos guste decir, toda estadística de la situación de seguridad en la Argentina en relación a lo que podríamos llamar la criminalidad común, muestra un aumento sostenido, un aumento de los niveles de violencia y sobre todo un aumento mucho más significativo en los sectores populares, ¿sí? Con lo cual es una situación que hay que asumir para pensar estrategias de abordaje que no sean el punitivismo que ofrece el fascismo o el metabala. Ahora, si la respuesta ante eso es
que la inseguridad es una sensación, o que es una criminología mediática, o que es un populismo penal de gente, digamos decir, imbecilizada por los medios de comunicación, bueno, no estamos asumiendo un elemento fundamental de esa realidad, que por eso digo que tiene que ver con el problema del estatuto de la verdad, ¿sí? Un elemento que nos está planteando a gritos gran parte de la población, y muy en especial la que vive en los barrios populares, digamos, ¿no? Me parece que entonces ahí es uno de los ejemplos con los cuales pensar esta interpelación a poder recuperar ese arte del diálogo. Recuperar el arte del diálogo es poder escuchar lo que distintos colectivos están planteando y poder observar que ese planteo no responde ni a una imbecilidad, ni a un llenado de cabeza, ni a estos facilismos que plantean, que creen que es simplemente porque alguien lo repite en TN, que hay una población que está planteando una serie de problemas, sino tratar de entender cuál es el núcleo de estructuración de esos problemas para poder abrir una capacidad de diálogo que implique otro modo de abordaje del problema que no sea la salida fascista. Sí, yo pensaba que en respecto a esto que decías al final, que bueno, sí, hay un gran sector del pensamiento que podría ir por ese lado, que vos decís más facilista, de pensar que bueno, que se trata de TN, ¿no? Pero también creo que lo más importante es esto que vos decías antes, de esta desarticulación entre la libertad, la igualdad, mencionaste, yo te diría la fraternidad, que son los tres, ¿no? Porque lo fraterno, digamos, la solidaridad y todo esto, que también, digamos, sirve o viene bien para desestructurar estas cuestiones fascistas, ¿no? Entonces digo, también es una cuestión ideológica, no sé qué pensás respecto de esta cuestión de la ideología. En relación a esto. No mencionaste, no sé si está mencionado, pero digamos, quería preguntarte eso. No, efectivamente, se trata de una disputa en última instancia de carácter ideológico, sin duda, para decirlo en otros términos, una disputa por la hegemonía de la construcción de sentido, ¿sí? Que es cómo construimos el sentido. Lo que pasa es que lo que está puesto en cuestión, y por eso es interesante verlo en clave del fascismo, porque a su vez también para entender las diferencias con el fascismo clásico y ver si lo llamamos neofascismo, porque había un elemento que incluso estaba en el fascismo y no aparece en este neofascismo, que era la convicción en la existencia de una comunidad, que era impensable poner eso en cuestión en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Justamente porque no estaban estas tres transformaciones que plantean el siglo XXI. Y entonces lo que ofrece el fascismo es otra comunidad que deja a una parte de la sociedad afuera, ¿sí? Y esta es la novedad del fascismo, pensar que la comunidad puede implicar que una parte de quienes viven con nosotros queden afuera de esa comunidad, ¿sí? Y sean asesinados, expulsados, estigmatizados por la comunidad. Ahora, este neofascismo o esta nueva emergencia del fascismo, yo diría que implica un paso superior a esto. Por eso es interesante lo que planteabas en relación a la fraternidad, porque es la desaparición de la propia existencia de una comunidad. Entonces, esta nueva emergencia del fascismo ya no es que plantea una nueva comunidad que deja a una parte afuera, sino que plantea la inexistencia de comunidad. Lo que busca es minar toda posibilidad de estructuración del lazo social. Podríamos decir que es una denuncia de la ficción de la comunidad. ¿Y por qué digo que es el problema del relativismo? ¿Sí?
Porque el relativismo nos dio algunos, o la posmodernidad, o la deconstrucción, nos dio algunas herramientas interesantes, pero que pueden ser muy problemáticas si no las entendemos bien. Que es, una cosa es entender que la comunidad es una ficción, ¿sí? Benedict Anderson, y que en realidad la comunidad es una comunidad imaginada, ¿sí? Y esto es un conocimiento interesante, saber que esa comunidad es imaginada. Ahora, cuidado de sacar la conclusión que porque es imaginada no existe, o que sería lo mismo que exista que no exista, ¿sí? Casi que yo lo planteo mucho en la discusión en el psicoanálisis, y como sé que de este centro venimos aquí a este debate, con tener cuidado con, sobre todo, cierta deriva, lo veo más en cierta deriva lacaniana que en la obra de Freud, de que todas nuestras construcciones de subjetividad son ficcionales, o que en verdad son todas máscaras que nos construimos y nos hacemos. Una cosa es ese conocimiento, y otra cosa es el lugar al que puede llevar el aparato psíquico un planteo que se base en hacer caer todas esas máscaras, ¿sí? Hacer caer todas esas máscaras implica la imposibilidad de subjetividad. Hacer caer toda ficción de comunidad implica la imposibilidad del lazo social. Entonces digo, ahí es donde radica un problema serio de esta novedad del siglo XXI, de la mano de la posmodernidad, de la deconstrucción, del relativismo, ¿sí? Que es no entender que una cosa es asumir el carácter ficcional de muchas de estas construcciones, y otra cosa es creer que ese carácter ficcional implica su no materialidad o su no necesidad. Digamos. Me parece que por ahí pasa este cuestionamiento, como vos decías, ese tercer concepto, el elemento de la fraternidad, que tiene que ver con esta lógica, con la asunción de la existencia de una comunidad, ¿sí? Que es que tenemos una obligación, una responsabilidad, un compromiso con aquellos que viven con nosotros, ¿sí? Esta nueva emergencia del fascismo lo que plantea es una destrucción de ese lazo, una destrucción explícita de ese lazo, que es la convicción de que puedo valerme por mí mismo, ¿sí? Y que todos los demás son solo una carga, ¿no? Y que creo que el que lo trabaja muy bien es que lo ha visto muy temprano, aun cuando no lo haya visto como fascismo, porque era antes, era la deriva neoliberal del siglo XXI, es Bauman, ¿no? Sigmund Bauman me parece que ha identificado con mucha precisión este ataque a la noción de comunidad, ¿no? Y que me parece que es el mayor peligro político contemporáneo, pero sí, claro, es ideológico, sin duda, ¿no? Daniel, pregunta Laura Capela. Tomando en cuenta la cuestión del bloqueo, entiendo que es el bloqueo en redes, ¿no? Dice, ¿acordás con el planteo, entre otros, de Vidal-Naquet, en el sentido de que hay personas que no son interlocutores válidos? Yo dialogo en las redes con mucha gente que piensa muy diferente a mí, pero tengo ciertos límites, como el antisemitismo o el racismo exacerbado, con los cuales llega un punto en el que entiendo no se puede dialogar. Se pregunta Sí, lo Laura, que pasa es ¿sumo otra? Bueno, no. no, está bien para entender justamente, el problema es por dónde pasa ese límite, digamos, ¿no? Yo creo que sí, el límite pasa en el momento en que ya no hay posibilidad de lazo social, pero eso no tiene que ver con el desacuerdo, eso tiene que ver con cómo se expresa esa, cómo se expresa esa diferencia, pero creo que, por eso digo, hay distintas situaciones y hay que ver una a una, porque obviamente que la estigmatización ya es un límite que uno diría, bueno, es el cruce de una frontera, pero hay que ver cómo se expresa y cómo se expresa el intento de cambiar el registro. Digo porque, bueno, yo lo he intentado en las redes sociales y es interesante, no es siempre exitoso, pero es interesante que muchas veces, si en lugar de un bloqueo hay un cambio de registro, eso cuando no se trata de un bot, esto es, cuando es una persona que está ahí dejándose llevar por su odio, muchas veces produce un cambio de registro. Esto es un cambio de registro en el sentido de poner un límite, y ese límite puede ser puesto con dureza, pero que es algo distinto al bloqueo, ¿sí? Es el no tolerar que el diálogo se lleve a cabo en términos que impiden el diálogo, ¿no? Pero es asumir que del otro lado hay un sujeto. Me parece que este es
el eje fundamental frente a la lógica del bloqueo, que es asumir que del otro lado hay algo que no vale la pena, ¿sí? Y que por lo tanto no tiene posibilidad de subjetivarse, ¿no? Lo que no quita el planteo de Vidal-Naquet, no estoy diciendo algo contrario, lo que no quita que sí, que hay algunos casos en donde efectivamente ya no hay sujeto, digamos, ¿no? O en todo caso hay un sujeto con el cual uno no está dispuesto a intercambiar. Pero el problema es cuando eso se transformó en la mitad de la sociedad. Digamos, eso se transformó en la mitad de la sociedad, estás en un problema. Digamos, ¿no? Si vos lo que tenés es un núcleo de sujetos, de los cuales decís, a esto no estoy dispuesto a someterme, bueno, puede tener más lógica, ¿no? De todos modos, me parece que es un tema delicado, por eso hay que pensar elemento a elemento, porque creo que siempre hay que ver qué es lo hegemónico en cada momento, ¿no? Cuál es la correlación de fuerza. Me parece que lo hegemónico y lo problemático hoy es la construcción de esa burbuja y el quiebre del arte del diálogo. Entonces, si uno se inclina hacia un lado, yo preferiría inclinarme hacia la posibilidad de subjetivar que inclinarme hacia el bloqueo indiscriminado, ¿no? En el sentido que el mayor riesgo, incluso para nosotros mismos, es perdernos la posibilidad de reconstruir ese arte del diálogo. Perdón, si no hay alguna otra El pregunta. micrófono, Daniel. No sé si se escucha, Nico. Quería agregar una cosa en relación a este punto. Yo trabajo en las redes hace muchos años, que no es fácil, digamos que es parte de una dificultad que hay que poner del lado de lo que nos falta. No es fácil plantarse frente a una diferencia de este tipo y ponerle un límite a alguien. Digamos, hay que ser muy dueño de sí, hay que tener en claro unas cuantas cosas, hay que saber bien dónde uno está parado para poder decir esto es intolerable, aun cuando no está en juego el cuerpo, como es cuando uno se lo dice a través de una red, ¿no? Este es digamos, un punto en contra que tenemos. Sí, pero por eso digo que es interesante, yo los conmino, yo sé que es difícil, pero los conmino a hacer el ejercicio. Porque yo me he encontrado con cosas interesantes en las redes en ese sentido. Como vos decís, Daniel, o sea, poner un límite muy fuerte, pero muy respetuoso. En el sentido de decir, no voy a tolerar que vos me hables en este tono, de esta manera, sin ningún motivo para hacerlo, y podemos hablar. Y en muchos casos hay un pedido de disculpa y un cambio del diálogo, y después la continuidad del desacuerdo, ¿sí? Pero una cuestión de decir, es bajar un cambio, digamos, la lógica casi de barrio, de bajar un cambio, así no podemos intercambiar, ¿vamos? Entonces vos tenés efectivamente al voto, al tomado por esa lógica, que ya no tiene ninguna posibilidad de bajar nada, pero la gran mayoría no. Y entonces tenés la posibilidad de un intercambio que te permite que otras ideas lleguen también, que te lleguen a vos otras ideas, pero que ideas tuyas puedan llegar, porque cuando bajás ese tono del insulto, de la descalificación, de la estigmatización, yo digo mucho, porque he operado mucho en el campo de lo político, como si fuera una gracia y una piolada, la cuestión de la chicana, ¿sí? La chicana no construye nada, digamos, ¿no? O sea, la chicana es qué vivo que soy, que te metí esta chicana, pero ¿y después qué? Digamos, ¿no? Como que yo lo planteaba siempre como un elemento fundamental para el diálogo político de poder abandonar la chicana, digamos, ¿no? Y empezar a hablar en términos de justamente de disputa de ideas, de proyectos, de miradas, de desacuerdos, digamos. Y digo que es un ejercicio que incluso en las redes, que es como decís, el espacio más difícil, porque no tenés ese cara a cara, porque produce efectos, no es que siempre la respuesta es un insulto superior. En general, no, digamos, ¿no? O sea, lo que tengo te diría casi 50 y 50, digamos, ¿no? Pero, o más de 50 de gente que baja mucho el tono y puede ingresar de alguna manera en un tipo de diálogo. A veces le dura mucho, a veces le dura poco, a veces le dura poco y después ya enseguida está otra vez atravesado, porque claro, sometidos a un universo permanente de ratificación de la mismidad, la misma disonancia que nos produce a nosotros le produce al otro nuestra opinión. Entonces le resulta muy difícil al otro la continuidad de nuestra opinión si es la nuestra sola.
digamos, ¿no? Que les habrá pasado a todos con universos de contactos, digo, que uno le quedó un contacto del otro lado de la grieta, uno, y entonces escucha ese solo y todo lo demás. Y claro, genera una tremenda disonancia porque además se meten en la conversación, que eso es lo que tiene la red. Se meten en la conversación los propios amigos, estigmatizando a aquel al que uno quiere dialogar, contestando por uno en el tono en que uno no quiere contestar, digamos, digo, hay un fenómeno que se va produciendo que tiene que ver con esto y bueno, que termina generalmente en el bloqueo o el abandono del diálogo, la exclusión, porque uno no soporta ni el nivel que va subiendo ese intercambio, pero sobre todo no soporta la disonancia, digamos, no soporta esa voz que está como distinta a todo ese resto de opiniones que nos van ratificando nuestro universo de representación. Y creo que estaba Luis, ¿no? Sí, ¿qué tal, Daniel? Bueno, yo en relación a lo que me parece que es central en tu postura, que tiene que ver con la primera apuesta que propones en relación con la verdad y tu lectura a la vez política e intelectual de cierto proceso de fin de siglo, te quería preguntar cómo ingresa en esa lectura tuya el debate feminista, porque me parece que el debate feminista, yo lo digo compartiendo en buena medida lo que vos sugerís, porque de alguna manera nos hemos formado en esa academia que compró el construccionismo social, para ser más preciso, porque me parece que lo mismo que, qué sé yo, como digo, posmodernidad, son como por ahí cosas que engloban tantas cosas que se entienden para una conversación, pero el problema es que puede generar cierta idea de como volvamos a la verdad, ¿no? Y me parece que no hay que volver a ningún lado, sino que hay que preguntarse en todo caso cuáles fueron esos problemas y esos déficits de esa forma de haber derivado la crítica a una verdad a la que no queremos volver más, haber derivado esa crítica en un relativismo medio bobo y en haber formado generaciones de universitarios, de intelectuales, no sé, en el campo de psicoanálisis probablemente también, en esta idea de no hay verdad, todo es interpretación, ¿no? Para volver a Foucault. Ahora, me parece que, Foucault, el Foucault que hoy está tan de moda no es el de vigilar y castigar, sino más bien el de la historia del neoliberalismo y el de la historia de la sexualidad. Y ahí es donde me parece que este trastocamiento radical de cierto concepto de verdad fue absolutamente decisivo para instalar el debate sobre el problema de género. El propio concepto de género precisó esa deconstrucción digamos, de lo que habíamos entendido hasta el momento por sexualidad para que se instalara. Y me parece que, digamos, tanto de nuestro lado, por decir así, es decir, del lado de los movimientos populares, en donde los feminismos, por lo menos en América Latina y sobre todo en nuestro país, se ha mostrado como uno de los movimientos más osados y más radicales y más movilizadores de los últimos años, cuanto en las agendas de las derechas que instalaron la llamada ideología de género en el primer nivel de sus agendas políticas, me parece que eso muestra que es más complejo, digamos, y que en algún sentido hay otra cosa que no es ni la verdad que perdimos, por suerte, ni ese relativismo, ¿no? Y ahí la cuestión de género, insisto, porque fue una de las primeras manifestaciones de estos fascismos. Digo, acá en Córdoba tenemos al muchacho Laje, que fue una de las primeras expresiones de estos neofascismos, y su enemigo no era primariamente de clase o político, era de género, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que la apropiación por parte de la derecha de la idea de libertad siempre se apropió. Digo, y la idea de lo libertario es más escandaloso para nosotros, pero no nos olvidemos que los colores del fascismo fueron el negro y el rojo. Digo, hay un proceso de apropiación por parte de la derecha de la que yo no me voy a hacer cargo, qué sé yo. Si ellos hablan de libertad es porque están limados, digamos, no, hay una dimensión ahí que no es que corre por nuestra cuenta, digamos así. Y efectivamente, esa deconstrucción generalizada y práctica, por decir así, de la verdad, creo que ha construido uno de los movimientos sociales que más nos ha enseñado a luchar contra el fascismo hoy, en relación precisamente con qué significa dialogar, con qué significa
la conciencia de una interdependencia recíproca en el marco de la pandemia. Los mejores discursos, creo yo, en el contexto de la pandemia fueron escritos por feministas. Entonces, en ese contexto, e insisto, compartiendo cierta hartazgo, digamos, con el construccionismo bobo, te quería plantear esto: ¿cómo entra en tu cuadro los debates de género? A ver, porque son 2 o 3 preguntas distintas, Luis. Intento por lo menos 2. Hay una que, bueno, creo que las 2 comparto, pero le voy a hacer algunos matices. Hay uno que sí, yo cuando cuestiono esa deriva a la que ha llevado el relativismo, no hago una reivindicación de la verdad positivista, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido de decir, no es que hay que ir para atrás. Epistemológicamente me gusta mucho más el constructivismo piagetiano, por plantear de alguna manera, en el sentido de decir que uno no asuma la existencia inmutable de la verdad, no quiere decir que uno no asuma que hay un interjuego entre verdad e interpretación, y que por lo tanto tampoco es cierto que no hay hechos, solo interpretaciones, sino que esas interpretaciones se saldan en los hechos, que por lo tanto hay un juego de ida y vuelta que se salda en la capacidad de actuar. Digamos, y que me parece que ahí es la pata que le ha faltado al relativismo, pero que lo transforma en otra cosa. Digamos. Entonces ya no es relativismo, ya no es solamente de construcción, sino que piensa, por eso la idea de constructivismo más que de construcción. Digamos. O sea, entender que la realidad ficcional no le quita su materialidad, entender que la realidad se construye no necesariamente es de construcción, digamos, ¿no? Sino entender que se salda otra vez en la realidad, que vuelve a la realidad. Sale, interpreta, pero vuelve para actuar. ¿Es transparente esa acción? No, es interpretada, pero implica una acción. ¿Es efectiva o no? Digamos, y en ese es efectiva o no, ratifica o no nuestros modelos de representación. Entonces me parece que ahí hay como uno de los núcleos para pensar más en clave epistemológica, diríamos. Y después está el otro núcleo que planteás, que es la introducción de la cuestión de género, que coincido con vos, en que la irrupción de la marea verde, por llamarlo de alguna manera, es lo más potente que pasó, qué sé yo, las últimas 2 décadas, por ponerle algún momento temporal, y que, como decís, incluso en la recomposición de una política del cuidado, en la posibilidad de recomposición del lazo social, en una cantidad de elementos, pero a su vez me parece que no hay que tomarlo como una unidad, porque creo que dentro del feminismo, lo que pasa es que, claro, lo estamos diciendo 2 hombres, es problemático, digamos, pero creo que dentro del feminismo se están dando disputas de primer orden en ese sentido, que van a tener que ver con hacia dónde se orienta esa corriente, que no me parece que tenga una sola dirección, y que me parece que se vincula a todo lo que venimos hablando, en términos de si se va a estructurar en clave de hombre-mujer, igualdad de derechos, que me parece que puede ser muy problemático en esa clave, porque puede implicar la masculinización de la mujer, lo cual sería un desastre civilizacional, digamos, si se va a estructurar en clave de masculino-femenino, y por lo tanto que más que en clave hombre-mujer busque producir una feminización del hombre, digamos, que implica otro tipo de proceso y que va a contramano de lo que estamos viendo, que es justamente una transformación de la masculinidad, pero que no va en un sentido positivo, sino que va en un término del abandono de la función paterna por algo peor, que es la reasunción de la lógica del macho, digamos, ¿no? Y que lo vemos desde las organizaciones narcocriminales, la lógica de las maras, o la estructuración, o el aumento de los femicidios, ¿sí? O sea, que tiene que ver con la estructuración de un tipo de masculinidad que, al verse amenazada, pero a su vez no solo amenazada por el feminismo, sino amenazada por la situación económica, amenazada por la crisis civilizacional, amenazada por este derrumbe de las verdades modernas, asume una reasunción de una masculinidad en tanto macho, que puede ser tremendamente perjudicial, y que lo está haciendo en relación al lazo social. Entonces, otra vez me parece que hay que pensar de modo menos simplista esos aportes, o más complejo, más matizado, en términos de decir, ahí también hay una lucha política dentro del feminismo, en la cual, bueno, zanjarán eminentemente las mujeres de alguna manera, pero que
me parece que está dando cuenta también de cómo ese campo también está atravesado por muchas de las cuestiones que planteábamos, y que me parece que es interesante ponerlas sobre la mesa, ¿no? También. Pero bueno, sí, en términos generales adhiero con las dos cuestiones que decías, pero con todos estos matices, ¿no? ¿Gelo? ¿O no? ¿Gelo? ¿O no? Ya no. ¿Puedo agregar algo a lo que estaban ahí? Laura. Lo estaba escuchando en relación a esto del feminismo o de los feminismos, y digamos, me parece que justamente una de las potencias que tienen los movimientos feministas es la que tiene que ver justamente con no polarizar. Vos hablabas de las diferencias políticas que claramente hay. Ahora se está escuchando lo tuyo. ¿Cómo? No, había un micrófono prendido, Laura, pero dale, te estamos escuchando. Digo, justamente me parece que la potencia que viene teniendo tiene que ver con la posibilidad de tolerar el no zanjar, digamos, con la posibilidad de tolerar las diferencias y los puntos irreconciliables, te diría. Porque al interior de las discusiones feministas hay puntos irreconciliables, pero no nos convierten en enemigas. Entonces, me parece que poder soportar esas diferencias irreconciliables es lo que le está dando al movimiento feminista o a los feminismos la potencia que está teniendo. Yo te escuchaba, Daniel, en relación a esto de la polaridad y la ficción de mismidad que propicia, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me preocupa de esto de la mismidad es la pérdida de la posibilidad de la autocrítica. Es tan sencillo echarle la culpa de todo al otro, al enemigo, al fascista, digamos, culpar a la derecha, porque entiendo que, bueno, más o menos acá estamos todos de un determinado lado, ¿no? Creo que vamos a coincidir todos, los que estamos acá, por lo menos, en que la derecha claramente no es el camino. Pero culpar de todo a la derecha nos impide poder pensarnos críticamente, y seguimos repitiendo muchos mecanismos, digamos, de reproducción de desigualdades y de violencias. Yo trabajo en un centro de salud en un barrio muy pobre de Rosario, y en este momento estoy aislada por COVID, ya estoy saliendo. Se me sumó al COVID un estado de depresión bastante importante, porque una de las encerronas en las que me encuentro permanentemente es en el ser testigo del maltrato del Estado y de muchos sectores del Estado que supuestamente no son de la derecha, muchos sectores del Estado que levantan banderas y dicen estar de acuerdo con la Ley de Salud Mental y la Convención de los Derechos del Niño y las leyes de protección hacia las mujeres, y permanentemente violentan, ¿no? Desde sus prácticas y desde sus intervenciones diarias de una manera impresionante. Entonces, esta ficción de la mismidad me parece que es muy peligrosa para adentro y en el cotidiano, cuando no nos permite pensarnos desde, digamos, recuperar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico entendido como el poder repensar la práctica cotidiana, ¿no? Porque criticar al de enfrente, criticar al diferente es muy fácil, pero poder repensarnos críticamente en la práctica cotidiana, y más en el medio de una situación como la que estamos viviendo hoy, es muy difícil. Y en ese sentido me resultó, no se nombró hoy acá, pero el texto que salió, un reportaje que te hicieron hace unas semanas
donde vos hablabas de cómo el oficialismo fomentó y facilitó en gran medida el posicionamiento negacionista, cuando sale a hablar de lo fantástico que estamos y de cómo vamos ganando una lucha que no existe. Esto no es una guerra, es una situación epidemiológica muy, muy compleja, y acá no hay un enemigo, digamos. Construir un enemigo en esto me parece que nos suma un riesgo y un peligro extra, totalmente extra. Te agradezco mucho, Daniel, la verdad que todo lo que venís trabajando en estos días me parece fundamental. Bueno, gracias Laura, comparto todo lo que decís, digamos, y hay un tema que quiero rescatar fuerte de esto que planteás, que es la dificultad para ejercer el pensamiento crítico, ¿no? Y la crítica de uno mismo, individualmente o como colectivo, ¿no? Que me parece que es crucial, y que hemos entrado en una lógica muy denuncialista, ¿sí? Y que es muy empobrecedora, ¿sí? Que es poner siempre como primer, segundo, tercer y cuarto elemento aquello que no podemos cambiar, que es lo que hace el otro, digamos, ¿no? Lo que hace el otro en sentido de, entendido en ese otro adversario, digamos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es como ponía la metáfora futbolística para no ir a la metáfora de guerra, ¿sí? Pero, digamos, es como que todo el problema siempre es que el referee te cobra mal, digamos. Está bien, este es un clásico de la hinchada de fútbol, decir que el referee te cobra mal, pero la verdad que si querés revertir el partido, con eso no alcanza porque el referee va a ser el mismo. Entonces, el referee va a cobrar como viene cobrando. El problema es tratar de entender en qué sentido no estás jugando bien o qué podés jugar mejor, porque si no, te agota y te empobrece, en el sentido de que siempre está fuera, el problema siempre está fuera. Entonces es lo imbéciles que son los demás, las cosas que hace TN, que hay un aparato de medios que no se puede enfrentar, bueno, aparece siempre afuera, y un afuera además sobre el cual no hay acción posible, digamos, ¿no? Me parece que recuperar la capacidad crítica es pensar cómo transformás una realidad, y para transformarla tenés que pensar en el adentro, no en el afuera. O sea, tenés que revisar esa mismidad, digamos, ¿no? Y poder atender al conjunto de correlaciones de fuerza. Pero después igual sí, coincido todo lo que decís, ¿no? Nosotros en el primer momento ya planteamos, creo que los primeros días de marzo, antes de la cuarentena, tratamos de hacer llegar la lógica de que no avanzaran con el discurso de la guerra, que pasaba más por el eje del cuidado, digamos, ¿no? Y que bueno, no fue del todo incorporado, y me parece que tuvo que ver junto a otro montón de cosas, con esta facilitación del terreno al fascismo para poder montarse con más facilidad. Bueno, había intervenciones orales, si no tengo para leer, que se me dificulta un poco porque me fueron quedando atrás. Ángel, yo te quiero escuchar. Bueno, no. Ahí va. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Daniel porque él hizo un enunciado importante fuera de su argumento, sino cuando estaba respondiendo a preguntas. Marcó una diferencia con el neofascismo, con el viejo fascismo, con el primer fascismo, tratemos por ahora de llamarlos así. Y marcó el tema, una cosa que me viene dando vuelta por la cabeza en este contexto de pandemia, sobre la problemática de la comunidad. Y efectivamente creo que el primer fascismo llamaba fuertemente a una forma de comunidad que, asumiendo además básicamente su carácter, vamos a decirlo así, enérgicamente ficcional, ¿no? Creo que ese fascismo en su propuesta asumía el carácter ficcional y la fuerza de lo ficcional. A mí me da la impresión de que en este enunciado que vos planteás de que el neofascismo va en dirección a destruir toda forma, digamos, un modo de comunidad.
está anclado en una problemática que es columnar, que es el problema de que, más allá de la encarnación, digamos, de algún modo, que podamos tener hoy de la verdad, nosotros tenemos una institución en esta sociedad que es que el único lugar universal donde se compulsa a la gente, a la comunidad, es en el mercado. Es decir, en el mismo momento en el que vamos al mercado de bienes y al mercado de trabajo, nos llaman a una universalidad comunitaria que en el mismo momento en que eso se produce, se destruye. Y por lo tanto lo que tenemos allí es una contradicción, una abstracción real, vamos a decirlo así, ¿no? Objetiva, más allá de lo que pensemos cada uno. Eso no quiere decir que no haya otro tipo de lazos, por supuesto. Lo que quiero decir es que es la forma más universal. No conozco otra más universal, digamos, ¿no? Entonces me da la impresión de que este neofascismo justamente lo que está haciendo es anclarse en uno de los polos de la contradicción, ¿no? Anclarse en ese polo en donde se reafirma la vacuidad, digamos, de nuestro permanente esfuerzo para que en ese espacio del mercado seamos comunes. Eso es pensarlo, ¿no? Eso quería decir. Sí, está muy bueno el planteo que haces porque tiene que ver con esto que, por eso nos resulta difícil caracterizar, ¿sí? Pero que yo diría que es una etapa superior del fascismo, en el sentido de, tomando la metáfora leninista, digamos. ¿En qué sentido una etapa superior? Porque justamente el fascismo fue el primer cuestionamiento a la noción de comunidad, pero ese cuestionamiento, como yo planteaba y vos bien ratificás, implicaba la reconstrucción de esa comunidad. Y digo, ¿por qué cuestionamiento? Porque planteaba por primera vez que hay una parte, por primera vez en la construcción del Estado moderno, antes millones de veces, pero por primera vez desde ese momento, donde se planteaba que hay una parte de esa comunidad que no es parte de esa comunidad. Y que esa parte que no la aceptamos más, nos podemos desentender, expulsarla y hasta exterminarla, porque asumimos que esa parte ya no pertenece a la comunidad. Pero para el resto, había una asunción tan o más fuerte que en otros momentos de esa noción de una comunidad ficcional. O sea, justamente nos constituimos como comunidad por oposición, expulsando a una parte de nosotros para constituirnos como tal. Pero en esta etapa superior del fascismo, justamente lo que hay es una expulsión de todos de la noción de comunidad. Esto es, hay un barrido absoluto, y está en línea con lo que decís, de que la única identidad que subsistiría es la identidad del sujeto en el mercado, pero es una identidad, como decís, que fugaz, que no permite la construcción de comunidad alguna, donde el cuestionamiento está puesto justamente en el peso que implica hacerse cargo del otro. Entonces, fíjense que justamente este nuevo fascismo lo que cuestiona es el plan social, ¿sí? El impuesto, la ayuda, la atención. Entonces, cualquier dato, cualquier elemento, cualquier emergente de la noción de comunidad, donde lo que está detrás de esa lógica de la libertad es liberarme de la atadura que implica la comunidad. Esa es la libertad que aparece, y una chica en una de las clases en escuela media de uno de los miembros de nuestro equipo, fíjense que es interesante porque estoy diciendo una chica de 16, 17 años, tiró una reformulación de la consigna sanmartiniana de las últimas marchas que me pareció brillante por su capacidad de síntesis, que a esa frase sanmartiniana de seamos libres, lo demás no importa nada, le cambió solo 2 eses, y que es el eje de este planteo, que es seamos libres, los demás no importan nada. Esta es la lógica, o sea, que está detrás de que esa libertad es la liberación de cualquier atadura del lazo social. Y entonces es una etapa superior del fascismo. ¿Por qué fascismo? Porque el fascismo en la base tenía la idea de liberarnos de una parte de la comunidad, pero de una parte. O sea, el resto subsistía como comunidad y lo que hacía era expulsar a una parte de sí. Mientras que esta etapa superior es la liberación de todo lazo, de todo rastro de comunidad, ¿sí? Y entonces es la asunción de un mercado, pero que ya
opera por fuera de la comunidad, donde solo existo como sujeto en el mercado, pero entonces mi lazo con el otro es meramente circunstancial y no me impone ninguna obligación. Digamos. A mí me parece que eso es lo que está detrás, pero entender esta lógica nos hace pensar en que cambia el sentido, se potencia ese uso del sentido de la libertad, y me parece que ahí es donde hay que pensar por eso, qué implica en esta situación concreta, cómo ha transformado la correlación de fuerzas en ese sentido. Entonces, pensar si el riesgo hoy es el autoritarismo, porque claro, cuando el riesgo es el autoritarismo, la libertad es un concepto a recuperar. ¿Sí? Cuando el riesgo, la desintegración del lazo social, la libertad no es el primer concepto a recuperar, sino que quizás hay que pensar si la norma no es un concepto a recuperar, ese concepto que tanto nos molestó durante un siglo y estaba bien que nos molestara, y yendo incluso a la pregunta de Luis, digamos, y decir, bueno, es que ese pasa a ser el problema, ¿sí? Que esa norma, que era aquello contra lo que luchábamos, se transforma en el último vestigio de la comunidad. Arrasando toda norma es la emergencia de la desintegración del lazo social. Hago una pregunta. ¿Puede ser? Dale. La pregunta sería, pero ¿no sería, digamos, que lo estratégico tendría que ser dar una batalla justamente por el concepto de libertad? En el sentido de que lo que hace el liberalismo, en última instancia, si uno lo piensa, es promover una idea muy pobre y muy restringida de libertad. Ciertamente no es la libertad de todos, ¿no? Es una libertad que está basada en una pasión por la desigualdad, que en última instancia se concentra en la libertad de muy pocos. Tomo como referencia la última mesaza donde estuvieron Milei y Bullrich, que confrontaron todo el tiempo, salvo cuando hablaban de la propia gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que ambos, tanto Milei como Bullrich, consideraban muy buena, excelente. Y es imposible pensar que eso implicó para grandes sectores de la sociedad un aumento de la libertad, que por otro lado se peleaban para ver quién tenía una concepción más libertaria de la economía. Entonces, la idea de la libertad como ausencia de regulaciones es una idea pobre, elitista, restringida de libertad, y la idea de la libertad como derecho, por ejemplo, como la posibilidad de tener derechos, es una idea de la libertad, pero para todas y todos. Entonces, en esa discusión del concepto de libertad, quizá también esté en juego una batalla por el sentido. No solamente decir la libertad es algo que vamos a ver después de que tengamos sociedad, porque la sociedad está en riesgo, sino que la libertad es eso que hay cuando hay sociedad y cuando hay derecho. La libertad para todo. Y lo otro que vos llamás libertad no es libertad. Es la capacidad tuya, desde una asimetría de poder y desigualdad económica, de arrasar con todo lo que encontrás alrededor. Que gente que después necesitas, es decir, no puedes arrasarla hasta el final tampoco. Sí, a ver, coincido con lo que decís, pero agregaría, en este caso sí, así como con Luis decíamos no ir para atrás, digamos, en este caso sí me parece que la tríada de las revoluciones burguesas no funciona separada, ¿sí? Entonces la idea de libertad, igualdad, fraternidad, es difícil pensarla con un solo término. Entonces coincido con vos que hay que dar una lucha por el sentido del término libertad, pero es difícil darla sin entender su tensión en relación a la igualdad y a la fraternidad, digamos, ¿no? O sea, cómo se articula con cada uno de esos conceptos, porque es interesante que vos decías liberal, pero es más bien neoliberal, la idea liberal de la libertad, y por eso digo Rousseau, o sea, el contractualismo o Kant, esa idea liberal de la libertad era justamente la atadura a la ley, la libertad era la atadura a la ley, lo que garantizaba la libertad era la ley, porque la libertad era la capacidad de poder limitar el deseo. Esto en el propio Kant, digamos, ¿no? Digo, no hay que irse al psicoanálisis para pensar esto, no hay que irse a Freud, que para el caso coincide y era muy moderno en toda esta mirada, digamos, ¿no? Pero en ese sentido coincido con vos que sí, que hay que dar la disputa por el término libertad, pero que es difícil darla solo con el término libertad, me parece que hay que darlo en relación a los otros dos conceptos también,
porque la tensión libertad-igualdad es una tensión que está desde el propio origen de ese imaginario moderno, ¿no? O sea que el asunto es cómo se conjuga un equilibrio entre libertad e igualdad. Pero me parece muy bueno lo que plantea, sobre todo la libertad de quién, digamos, ¿no? O sea, sin igualdad, de la libertad de quién estamos hablando. Bueno, no sé cómo estás, Daniel. A mí me parece que hay muchos saludos, te saludan de México, con intervenciones. Lástima que no veo el agradecen. chat yo, porque acá no lo veo. Pero bueno, dale. Ah, y sí, no sé cómo hacer eso. Si se puede, No importa, te no lo importa. paso. Bueno, nada, siendo 8:30, si me parece que te podemos dejar en libertad. Por lo En menos. libertad. No sé, si les parece, alguien se quedó con algo para decir. Luis, te vamos a escuchar. Buenas el noches, viernes yo tenía mismo. una preguntita, Ah, por favor. Vamos a dar una más, dale, una ahí más. está, Paula. ¿Puedo ser Vamos. yo? Dale, Sí, Paula, claro. adelante. Hola, buenas noches, me llamo Paula. Estaba escuchando, bueno, muy buena la charla, todo lo que se habló. Y yo había una pregunta que escribí en el chat, pero como veo que no se pudo leer, quería hacerla antes de que cierre la charla. Mi pregunta pasa por el tema de cómo crees que incide en todos estos temas que has estado charlando, la gran cantidad, o sea, la forma en la que se ha ido utilizando el territorio. Yo vivo en Córdoba y toda mi vida viví en Córdoba y me sorprende y me asusta cómo se ha llenado de countries y de villas miseria, por un lado, digamos. Esta cuestión de la segregación territorial, ¿cómo lo unís a todo esto que hemos estado charlando? Es que es un elemento fundamental de todo lo que veníamos planteando, digamos, cuando, diríamos, es la expresión física de muchos de los procesos simbólicos a los que referíamos, más allá de que es contemporánea, no es posterior, pero es cuando esa lógica guética de mismidad lleva a la estructuración del propio territorio, lo cual refuerza todas estas tendencias, porque vos imaginate lo que puede implicar en esto que decíamos de la pérdida del arte del diálogo, un chico criado en un universo de mismidades, entonces adentro de uno de esos barrios privados, con una escuela que funciona dentro de ese barrio privado, y que por lo tanto, y que hay algunas películas incluso para ilustrarlo, porque esto es algo que en nuestro país nace en los 90, con lo cual tenemos una generación que se ha criado de ese modo, y lo que implica en su incapacidad hasta casi patológica, diría, cuando tiene que enfrentarse a la realidad de afuera de ese espacio, para lo cual no tiene herramientas para lidiar con eso, digamos, ¿no? Porque es esto, uno aprende en el intercambio con el otro, ¿no? Y efectivamente esta lógica de guetificación, que en otras sociedades tiene más tiempo, tiene más historia, y que justamente una de las características tan enriquecedoras de la sociedad argentina tenía que ver con esta capacidad de articulación, ¿sí? De multiplicación, de enriquecimiento, de diálogo, de permeabilidad de un sector a otro, y cómo esto se va destruyendo en la clave de los procesos de esta construcción de mismidad, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ir terminando. Antes de despedirme, quiero, además intervino y quiero recordarles a todos y a todas que el viernes mismo ya, esta semana, a las 6:30, por el mismo canal va a estar Luis García presentando también, compartiendo con nosotros e intercambiando. Así que, bueno, los esperamos el viernes. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Generoso. Gracias a todos por la participación. Nos seguiremos viendo. Chau, chau. Así es. Gracias. Chau.